Las piedras en el riñón, conocidas como litos, son un padecimiento muy común en adultos. Aunque su composición y causas pueden ser muy variables y se relacionan con distintos factores de riesgo como la edad, el sexo, hábitos alimenticios y consumo de agua, todas tienen un mecanismo común para su formación. Soy la doctora Pris Villalbazo, nefróloga, y te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal. Comenzamos. La formación de una piedra renal comienza con el aumento de la concentración de algún componente en la orina que dará lugar a la piedra, como el calcio, estrubita, ácido úrico, cistina o incluso medicamentos como el triamcinolone, la forma atazanavir o sulfas. Así, conforme mayor concentración existe en la orina, el compuesto dejará de disolverse o perderse en el líquido. Solo se necesita un cambio en el pH de la orina para que este compuesto pase de una fase líquida a un sólido que da lugar a un cristal. Otro factor considerado de importancia es la aparición de otras sustancias que disminuyen o aumentan la probabilidad de formación de un cristal. Por ejemplo, las personas que forman litos de calcio normalmente tienen además altas concentraciones de ácido úrico en la orina, que hace más probable que el oxalato de calcio se vuelva sólido. Pero, ¿cómo sucede este proceso? Nucleación del cristal. Es el proceso mediante el cual las moléculas del compuesto se unen formando cuerpos microscópicos. Crecimiento y agregación de cristales. Los pequeños cristales que se forman atraen más de su compuesto y crecen, uniéndose y formando un cristal cada vez más grande, algo parecido al efecto bola de nieve. Este proceso suele ser lento y requiere de bastante tiempo antes de obstruir los túbulos renales. Interacción con células del tracto urinario. En este proceso los cristales entran en contacto directo con las células del tracto urinario y existen dos opciones. Logran disolverse y expulsarse a través de la orina, o bien producen tal daño en las células que inician un proceso de inflamación que optimiza aún más las condiciones para que las piedras se formen. Una vez formada la piedra, su capacidad para moverse desde el sitio donde se encontraba inicialmente y hasta llegar a la vejiga para ser expulsada depende de su tamaño. A veces son tan pequeñas que pasan desapercibidas. En otras ocasiones, ocasionará el famoso cólico renal, que es consecuencia del paso de la piedra a través del ureter, el conducto que lleva la orina del riñón hacia la vejiga. Cuando su tamaño es mayor, puede incluso impedir el flujo de orina, causando dilatación del riñón, así como si fuera un caño obstruido donde se va acumulando el agua que no puede salir. Espero que la información de este video te haya sido de utilidad. No te olvides de regalarme un like. Hasta la próxima.